Bueno, esta parshá se llama la parshá de Vayetze. Cuenta toda la historia, empieza la historia de Jacob yéndose de la casa paterna porque el hermano lo quería matar, Esaú lo quería matar, y siguiendo el consejo de los padres, se va a Harán, a la ciudad de Harán, al lugar que se llama Harán, donde vivía su tío Labán, hermano de su mamá. Y ahí cuenta la Torá cómo empezó la relación de ellos. O sea, la madre le dijo y el padre que vaya a buscar una novia a la casa de la familia. Y cuenta la Torá, vamos a hacer una síntesis, cómo conoce a sus esposas, cómo es el casamiento y cuál es la, las pautas que le puso el suegro para casarse con las hijas, ¿sí? Con ambas. Sí, sí, dale, Víctor. No, perdón, es que te interrumpo. Dice Adrián que no se puede conectar. Sí, no sé qué pasa, pero ahí Bueno, acaba de entrar Jorge, a Alberto. ver. Perdón que interrumpí, No, y ahí, o sea, lo veo a Adrián en el cuadrito, pero no sé qué pasa. porque me preguntó si empezamos. A ver. Hola, Alberto. Entonces, como decía, cuenta la Torá sobre el casamiento de Jacob con las dos hermanas, con Lea y Rachel, que estuvimos hablando el otro día. Y bueno, ¿por qué hablé o puse como título que es el primer gran escape del que cuenta la Torá? En la Torá ya hubo otros escapes, o hubo situaciones donde alguien se tuvo que ir de su lugar. Empezando por Caín, cuando mata a su hermano, se tuvo que ir. O sea, Dios lo condenó a que vague o erre por el mundo. Después, más adelante, conocemos la historia de Abraham, que también se fue con su familia de Ur Kasdim, porque también lo querían matar por el tema de que él discutía todo el tema de la idolatría. Mismo Jacob, como dijimos recién, se escapó de su hermano Esaú, pero cuando el escape que vamos a hablar ahora es el escape después de 20 años de vivir en la casa de su suegro, cuando Jacob se escapa de la casa de su suegro. ¿Y por qué fue un gran escape? Para mí, ¿no? Porque no fue un escape de un individuo, una persona que, como se dice, agarra la mochilita y se fue. Era toda una familia. Eran las esposas, con 11 hijos, con un montón de bienes, de animales. Cuenta la Torá que él compró esclavos y tenía burros y camellos y ovejas. O sea, era toda una movida, ¿sí? No es que como Jacob se escapó del hermano, se fue y en la mitad antes de llegar a Harán, según instrucciones de su madre y su padre, se fue y estudió 14 años en una yeshiva, o sea, era un soltero, tranquilo. Cuando se escapa de su casa tenía 63 años, se tomó 14 años para ir a estudiar, recién a los 84 se casa, o sea, la tenía clara, digamos, tranquilo, o sea, se lo tomó tranquilo. Pero acá se tuvo que escapar con todo un familión, ¿sí? Vamos a ver un poquito la historia de por qué se tuvo que escapar. O sea, hasta ahora hubo guerras y demás, pero así un éxodo, porque podemos en cierto modo decir que fue un primer éxodo, similar al éxodo de Egipto, donde salían familias enteras con bienes y demás. Acá también fue un éxodo, en una escala mucho menor, obviamente, pero eran muchas familias. O sea, eran era un número de gente. Y cuenta la Torah lo siguiente. Es sabido que Jacob trabajó 14 años con su suegro. El por qué trabajó 14 años con su suegro es interesante porque cuando él llega a Harán, empieza a trabajar, su suegro lo recibe, él le cuenta la historia, hijo de quién es, obviamente ya la sabían la historia, pero lo pone al día de algunos detalles, y a diferencia de Eliezer, que había ido a buscar una novia para Isaac,
enviado por Abraham, que vino con regalos y con riqueza y todo para una dote para la novia, y Jacob llega con las manos vacías. Entonces el suegro lo recibe, el futuro suegro lo recibe, trabaja un mes en la casa, con el ganado, y le dice, escuchame una cosa, por ser mi hermano, o sea, por ser mi familiar, ¿vas a trabajar gratis? Decime qué pretendés como pago. Cuenta el Midrash algo interesante porque así pareciera como que Labán le dice, está feo, está mal que yo te use, que trabajes gratis, por ser mi familiar. El Midrash le da otro sentido a esto. El Midrash dice que lo que le quiso decir Labán es, ¿acaso por ser mi hermano vas a trabajar gratis? ¿Qué te traes entre manos? Si nadie trabaja gratis. O sea, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Cuando uno estudia el sentido literal de la Torá, pareciera que Labán le dice, no te voy a usar por ser mi familiar, no te voy a hacer trabajar gratis, decime cuánto te pago. El Midrash nos dice que la realidad de la intención de Labán fue decirle, ¿qué te traes entre manos? O sea, ¿por qué estás trabajando gratis? Si no existe quien trabaje gratis. Pero como sea, Jacob le dice, bueno, ¿sabes qué? Quiero trabajar, estoy enamorado de tu hija Rachel y quiero casarme con ella. Entonces le dice, voy a trabajar 7 años para que me permitas casar con ella. Cuenta la Torá cómo finalmente termina engañándolo Labán a su yerno, a Jacob, termina engañándolo y le entrega a la hija Lea, y después finalmente le da a su otra hija Rachel, que es la que él quería, pero con la condición de que trabaje otros 7 años. Entonces termina casándose con las dos mujeres, pero trabajando 14 años. Terminan estos 14 años y cuenta la Torá que acá nace Yosef. O sea, pensemos en términos de tiempo. Trabajó 7 años, recién ahí se casó y empezó a tener hijos. Se casó con 4 esposas, porque eran 2 esposas y sus 2 concubinas, eran las sirvientas de las esposas. En el periodo de 7 años tiene 11 hijos. Los primeros 11, él tuvo 12, los primeros 11 hijos los tuvo en este término de 7 años. O sea, cuando él se tiene que ir de acá de Labán, supuestamente el mayor de los hijos tendría 6 años aproximadamente, y el menor era un bebé recién nacido. Entonces cuenta la Torá que cuando nace Yosef, que fue el hijo número 11, le dice él a Labán, me quiero ir, quiero volver a mi tierra. Y Labán le pregunta, ¿por qué te querés volver? Entonces le dice, ¿estamos bien? Yo no digo, ¿por qué 6 años si él se había pasado ya 14 años que se casó? Pero no, él se casó. Hugo me pregunta por qué el hijo mayor tenía 6 años. Porque él trabajó primero 7 años, recién ahí se casó y después trabajó otros 7 años. No, pensé que había... No, que se casó al principio y ahí... no, trabajó 7 años, se casó con Lea, pasó una semana, se casó con Rachel y trabajó los 7 años de Rachel, sí, los trabajó después del casamiento. Entonces, el mayor de los hijos tendría 6 años. Y él va y se acerca a Labán y le dice, me quiero volver a mi tierra. Le dice, ¿y por qué te querés volver a tu tierra? Le dice, mira, ya trabajé bastante para vos, te estoy agradecido, tu ganado y tus bienes crecieron mucho, fíjate cuánto crecieron, o sea, realmente trabajé mucho, y llegó el momento que tengo que preocuparme por mi familia. Estamos hablando que a esta altura Jacob tenía 98 años. Entonces llegó el momento que me preocupe por mis hijos y darles un futuro a mis hijos. Entonces, Labán, que a él le convenía que Jacob se quedara, porque él vio realmente toda la bendición que Jacob le trajo, le dice, escuchame una cosa, hagamos lo siguiente, hagamos un trato. Decime qué querés cobrarme y yo te voy a pagar. Y no vamos a entender los detalles porque es un trato que bastante complejo, pero básicamente el trato era así. Jacob le propone lo siguiente, mira, llévate todos los animales que tienen algún tipo de mancha en la piel, no mancha de suciedad, sino una piel
atigrada o una piel con manchas en los talones. Llévate todos esos animales a 3 días de distancia. Llévatelos a 3 días de distancia y déjame animales para que yo los haga tener cría, y de aquí en más todos los animales que tengan manchas van a ser míos. Si vos vas a ver un animal que no tiene manchas y está en mi rebaño, es porque te lo robé. Entonces él quería estar tranquilo, que él podía demostrar que lo que él tenía era de él. ¿Se entendió? O sea, el pacto era, te llevas todos los animales que tengan algún tipo de manchas, me dejás los animales lisos, digamos, con una piel uniforme, y de aquí en más, todos los que nazcan con manchas van a ser míos. Bueno, Labán estuvo de acuerdo. La Torá cuenta cuál fue la técnica que usó Jacob. Es una técnica sofisticada, tal vez, para que los animales tengan cría manchada, siendo que eran lisos los animales. Aparte cuenta que como que él soñaba que había un ángel que le llevaba los machos para los sementales, digamos, del rebaño de Labán, se los trasladaba para que se apareen y después los devolvía. Como sea, Labán, digamos, Jacob empezó a hacerse muy, muy rico. Empezó a hacerse muy rico. Y cuenta la Torá en determinado momento, y acá vamos a entrar a la historia que quiero contar. Cuenta la Torá lo siguiente. Vaishma et divrei benei Labán lemor, לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. Él empezó a escuchar que se rumoreaba entre los hijos de Labán, o sea, sus cuñados, se rumoreaba que Jacob se hizo rico gracias a los bienes de Labán. Y todo lo que él tiene es por nuestro padre. Vayar Jacob et pnei Labán, o sea, ya empezó a escuchar que había bronca, había celos de los cuñados. Y vio Jacob la cara de Labán, veine einenu imo kitmol shilshon. Y ya veía que la cara de Labán cambió, ya no tenía el buen semblante, ya no tenía el buen trato con él que tenía hasta ahora. Hasta ahora, como quería su propio beneficio, entonces lo trataba bien. De aquí en más dice que ya empezó a cambiar la relación. A todo esto habían pasado, desde el momento que le dijo que me quiero volver a la tierra de Israel, hasta ahora pasaron 6 años. O sea, durante 6 años Jacob estuvo trabajando para él. Aparte de tener muchas ovejas y muchos chivitos, cuenta la Torá que él los vendía y con eso compraba camellos y compraba burros y compraba esclavos y compraba esclavas. O sea, se hizo de un capital muy, muy grande, al punto tal que empezaron a celarlo los cuñados. Recordemos que él estaba a 3 días de distancia de Labán, ¿no? Habían separado los rebaños para que no se mezclaran. Entonces él va y Jacob le pregunta a sus esposas, les dice, miren, yo estoy viendo que la relación se está tensando demasiado y la verdad que les estoy pidiendo permiso a ustedes, ¿qué les parece si nos vamos? Sin avisar, nos vamos. Y ahí es que las esposas le dicen, mira, nuestro padre nunca nos dio nada, incluso cuando nos casó con vos, prácticamente nos vendió porque nos dio a cambio de tu trabajo, o sea, ni siquiera nos dio una dote, sino que nos vendió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la casa de nuestro padre? No tenemos nada. Entonces, vayámonos. Y aparte, Dios te dijo que te vuelvas a la tierra de Israel, vamos a la tierra de Israel. Y acá cuenta la Torá que a los 3 días Labán se entera que Jacob se había ido con toda la familia. Jacob ya se había alejado otros 3 días y cuenta que al 7º día de haberse enterado, o sea, al 7º día que Jacob sale, Labán lo alcanza. Quiere decir que lo que Jacob hizo una distancia o puso una distancia entre él y Labán de 6 días de camino, Labán los recorrió en un día, por la ansiedad, por las ganas de ver qué pasaba, por qué se había escapado. Bueno,
Vamos a contar algo que cuenta el Midrash acá, interesante, y después vamos a ir al Dora. Hasta acá vamos con la historia, ¿se entendió lo que pasó? Llega el momento donde Labán, el séptimo día, con sus hombres, con sus hijos, con guerreros tal vez, le da alcance a Jacob, que había programado este gran escape. Ahora bien, este gran escape, vamos a ver si él lo programó, fue algo del momento, o si él ya lo venía pensando desde un principio. Y nos cuenta el Midrash lo siguiente. Dice, la Torá nos cuenta que Vainov Jacob et Lev Labán Aramí, dice como que Jacob le robó el corazón a Labán, le robó el corazón, diciendo como que se fue sin dejarlo despedir de sus hijas, Al Belí y Git Loki Boreahu, porque no le dijo que se estaba escapando. Y así fue como él se escapó. Dice el Midrash, dice ¿qué significa? Si él se quería escapar, ¿a quién se le ocurre pensar que Jacob le iba a decir a Labán, me voy a escapar? Dice que le robó el corazón, le rompió el corazón. Pero obvio que le rompió el corazón. ¿Pero qué querés que vaya? ¿A decirle que me voy a escapar? Él estaba como atrapado ahí. Y obvio que se iba a escapar. Pero lo que dice el Midrash, que en realidad lo que se refiere a la Torá es que desde un principio de la relación, 20 años antes, Jacob ya sabía que Labán era un mentiroso y que era un tramposo. Entonces, cuando empezó la relación con Labán, él ya previó que algún día se iba a tener que escapar. ¿Cómo lo vemos eso? Primero por lo siguiente. Primero dice que nunca le mostró enojo Jacob a Labán. O sea, cuando él estaba incómodo con los cuñados, cuando él estaba incómodo con la cara de Labán, cómo lo trataba, él siempre, el trato de él seguía siendo cordial, para que en ningún momento Labán sospechara que él tenía en mente escaparse. Pero si vamos aún más atrás, cuando él llega, él le cuenta que él estuvo estudiando 14 años en la yeshiva antes de llegar a la casa, antes de llegar a la casa de Labán. No le cuenta que él se escapó de su hermano que lo quería matar. ¿Por qué no le cuenta? Dice el Midrash. Porque si él le contaba en ese momento, mira, me escapé de mi hermano, Labán iba a pensar, algún día se va a escapar de mí. Entonces no quiso mostrar esa faceta de él que podría llegar a escaparse. Entonces como que desde un principio, no es que acá le rompió el corazón, desde un principio de la relación, ya Jacob fue piola y no le dijo cómo llegó o por el motivo por el cual llegó. No le dijo me escapé, le dijo vengo de estudiar en la yeshiva 14 años. Porque si le hubiese dicho me escapé, él hubiese tomado otras medidas de precaución para que justamente acá no se escape. Y después dice, ¿cómo? La Torá dice que... Sí, Jorge, decime. Una duda. Cuando hablan todo el tiempo de escapar, escapar se escapa cuando uno está preso o encerrado. ¿Que era una situación así la de él? Bueno, no sé si era exactamente así, pero vos pensás que cuando él fue a plantearle 6 años antes que se quería ir, cuando él ya terminó su contrato, porque él tenía 7 años por cada hija, tenía que trabajar. Cuando llegó a los 14 años le dijo, me quiero ir. Y ahí Labán le empieza a poner trabas. O sea, no es que lo encerró, de hecho se pudo escapar, pero es como escaparse de una situación, ¿no? Porque no quería entrar de vuelta en diálogo. La Torá cuenta que Labán lo engañó muchas veces, él le plantea eso a las esposas, a las hijas de Labán, o sea, no era simple Labán, ¿sí? Y aparte, bueno, era bastante convincente aparentemente. De hecho, se quedó 6 años más. Bueno, era como dice Hugo acá, me está acotando, sí, era un tipo pesado, digamos, no era una persona simple, ¿no? Entonces, si bien no estaba preso, pero es como que se escapó. Y cuenta la Torá que al tercer día de haberse escapado Jacob, Labán se entera que Jacob se escapó.
el Midrash nos dice cómo es que se enteró al tercer día, por qué se dieron cuenta al tercer día. Dice que los pastores iban siempre a un pozo de agua a buscar agua para su ganado. Ahora pasó que durante 3 días el agua no salía. Y durante los 20 años que estuvo Jacob, nunca faltó el agua. Ellos se dieron cuenta que todo el agua era por la bendición de Jacob, entonces entendieron que Jacob se escapó. Y ahí fue y le avisaron a Labán. Labán lo persigue y el 7º día lo alcanza. Estamos, o sea, ellos, como que Labán se entera por sus pastores, ¿sí? Que eran sus hijos al margen, algunos de ellos, que Jacob se había escapado. Ahora bien, dice que los encuentra el 7º día. Y acá en Rav Chaim Benatar, siempre lo traemos, el cabalista, el gran cabalista, hace una pregunta muy simple. Ya estudiamos, muchas veces contamos historias que al Baal Shem Tov Dios le hacía milagros y cuando emprendía un camino, el camino se le acortaba. ¿Sí? Contamos muchas historias del Baal Shem Tov. Ya contamos historias, trae el Talmud trae que hubo 3 personas a quien se les acortó el camino en la Torá. Uno fue, si recuerdan, Eliezer, acá me dice Hugo con acierto, Eliezer, el siervo de Abraham, cuando fue a buscar la novia para Itzhak, cuentan los comentaristas que el camino se le acortó, o sea, recorrió en un día lo que hubiese tardado muchos días en recorrer. Otro fue Yoab ben Tzruya. Yoab era un jefe del ejército de David, del rey David. La verdad que no sé los detalles de la historia, no tuve tiempo de entrar a mirarla, quizás para la próxima se las cuento. Pero el Talmud dice que a él también se le acortó el camino. Y el tercero, déjenme ver quién es. Permítanme un segundito. Bueno, el tercero, no, tendría que ir a buscar ahora el Talmud, pero no me acuerdo quién era. Entonces dice el Ohr HaChaim lo siguiente. Yesh Laskor, Lama Nishtanai, perdón. Sí, Yesh Laskor, Lama Nishtanai Yaakov Be'arihazu, Shelo Kafza lo haaretz kemishpat lo habei shemo. Es como que Dios, cuando quiere hacerle un favor a un amado de él, le hace favores. Entonces la pregunta es, si acá Jacob se estaba escapando de Isab, escuchen la pregunta que hace el Ohr HaChaim. Jacob se estaba escapando de Isab, de Labán, con toda su familia, con bebés, con ganado, con gente, con animales, o sea, algo que lleva un tiempo importante mover, ¿sí? ¿Por qué Dios no le hizo un milagro y le acortó el camino para que Labán no lo pudiese encontrar? Para que Labán no lo pudiese correr. Vemos todo lo contrario, que Labán en un día, Labán recorrió lo que Jacob tenía 6 días de distancia. Entonces pregúntale a Jaim si incluso a Eliezer, que era el siervo de Abraham, le acortó el camino. Incluso a Yoab ben Tzruya. Y podemos decir más, la Torá cuenta al principio, que cuando Jacob se estaba yendo a Harán, llegó hasta Harán y se dio cuenta que había pasado por alto Jerusalén y no paró a rezar en Jerusalén. Cuentan los comentaristas, el Talmud, que volvió hacia Jerusalén y ese camino de vuelta también dice que se le acortó el camino. O sea, a Jacob mismo Dios le había cortado el camino. Entonces pregúntale a Jaime, ¿por qué Dios acá no le hizo ese milagro que lo suele hacer habitualmente? ¿Está? ¿Alguien que quiera arriesgar una respuesta? O sea, ¿se entiende la pregunta? Simple. Jacob era un protegido de Dios, era un servidor de Hashem, un estudioso de la Torá, era el padre del pueblo de Israel.
¿por qué lo dejó a la merced de que Labán lo hubiese podido matar? Labán lo persiguió, lo hubiese podido matar. ¿Por qué? ¿Por qué no le hizo este milagro? Bueno, si nadie habla, sigo yo. Me está gustando hablar, sigo. Dice, Beulay dice, tal vez dice, el Orahaim fue un mensaje implícito que Dios le dice a Jacob, no hace falta que te escapes. O sea, le dijo implícitamente, no te voy a hacer más corto el camino, porque no hace falta que te escapes. ¿Por qué? Que Agam Sheidvikó Labán, porque a pesar que Labán se le acercó y se le pegó, o sea, lo alcanzó, Ayuhal Daber Dabar Elab Afilu Dibur, y si Dios no quiere, ni siquiera le iba a poder abrir la boca, ni siquiera iba a poder hablar con él. O sea, Dios le quiso mostrar a Jacob que vos estás dependiendo de mi salvación. Y no hace falta que te haga escapar, no hace falta que te acorte el camino. Aunque lo tengas a Labán enfrente, no te va a hacer nada. Esto es interesante porque es una situación similar a la que pasó cuando los Yehudim más adelante salen de Egipto. ¿Qué pasó cuando salieron de Egipto? Salen de Egipto con la promesa que van a entrar en poquitos días a la tierra de Israel. En poquitos días, después de recibir la Torá, en 2 meses de la salida de Egipto, hacen el famoso becerro de oro y Dios quiere exterminar al pueblo de Israel. ¿Qué le dice Moshe? ¿Qué le dice Moshe? Borrame del libro. Borrame del libro, entre otras cosas, pero entre otras cosas le dice, si vos los vas a matar, todos los pueblos van a decir que sos poderoso contra Egipto nada más, pero contra otros reyes no tenés poder. Entonces vas a mostrar como una flaqueza, vas a mostrar que sacaste al pueblo de Egipto, que contra Egipto pudiste luchar, pero tenés miedo o pensás que no podés hacer entrar al pueblo de Israel, a la tierra de Israel, entonces todo el mundo va a hablar de que contra los reyes que había en Israel vos no tenés fuerza. Entonces dice algo similar, le dijo acá, algo similar le quiso significar acá Dios a Jacob. Si él lo hubiese hecho, que el camino de Jacob sea más rápido y se hubiese escapado de Labán, es como que hubiese tal vez mostrado que contra Labán él no podía. Hubiese dejado en evidencia que Dios contra Labán no podía luchar. Dice, incluso el milagro es muy grande al punto tal que Labán, siendo una persona que tenía el libre albedrío de hacer lo que quisiera, supuestamente, yo voy a mostrar que él no te va a poder tocar un pelo. Va a estar al lado tuyo y no te va a poder tocar un pelo. ¿Está? Se cuenta, me cuentan muchas historias de distintos rebes que fueron atacados por gente, bueno, por malvados, y que dice que como que en el momento de atacarlos se congelaban, se quedaban congelados y no podían atacarlos. Así cuentan muchísimas historias de distintos rebes. Y acá sucedió que Jacob, Dios le quiso mostrar que no depende tu salvación de si te vas a escapar. Tu salvación depende de mí nada más. O sea, vas a ver que no te vas a escapar, vas a ver que lo vas a tener a Labán al lado, y sin embargo no te va a poder tocar un pelo. Y otro motivo, dice el Orahaim, entonces se entiende por qué él no le apuró el camino, porque no quería que dijesen que él no podía enfrentar, que Dios no podía enfrentar a Labán. Esa es la explicación que trae el Orahaim. Y aparte dice que él quiso ponerlos cara a cara, quiso ponerlos en esta situación, porque de acá surgieron tres situaciones distintas para las que hizo falta pasar por este proceso. Primero, que hicieron un pacto. Una vez que se encuentran, Jacob le dice, Labán le dice, ¿por qué te escapaste? Dice, no, porque me quería ir y vos no me dejabas ir.
le dice, pero ¿por qué te robaste mis ídolos? Y Jacob le dice, escúchame, nadie se robó tus ídolos. Aquel que te robó tus ídolos, que muera. Encontralos y que muera. Sin darse cuenta, Jacob estaba sentenciando a muerte a su esposa Rachel. Rachel se había robado los ídolos del padre y sabemos que antes de llegar a la tierra de Israel, Rachel fallece en el parto del hijo número 12 de Binyamin. Al tener a su hijo número 12, Jacob, su esposa fallece. Sin darse cuenta, porque él dijo, aquel que te robó, que fallezca, y él no sabía que Rachel los había robado los ídolos. Como que él la sentenció. Pero ¿por qué sucede todo esto? Dice el Ohr HaChaim. Primero, para lograr un pacto entre Jacob y Labán. Y este pacto tuvo una incidencia miles de años después. Hubo un personaje, un rey, que se llamaba un rey de Aram Naharaim, del lugar de Nahor, que era de Labán, que era un descendiente de Labán, se llamaba Kushan Rishatayim. Este rey fue a pelear contra el pueblo de Israel. Y cuenta el Talmud y cuenta la Biblia que el pueblo de Israel en ese momento estaba en una situación de pecado absoluto, pecaminosa totalmente. ¿Sí? Y no merecían ser salvados. Pero como Kushan Rishatayim había roto el pacto de no agresión que habían firmado Labán con Jacob, entonces Dios no le permitió atacar al pueblo de Israel. No por mérito del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel en ese momento no merecía ser salvado, pero porque el rey Kushan, que era descendiente de Labán, y que tenía que seguir adelante y llevar adelante el pacto, cumplir el pacto que habían hecho Labán con Jacob, no cumplió el pacto, por lo tanto Dios no le permitió que pudiese atacar y dañar al pueblo de Israel. Esto es un motivo por el cual tuvo que suceder esto, dice el Ohr HaChaim. También, a raíz de esto, Rachel fallece en el camino y sabemos que fue enterrada fuera de la tierra de Israel, antes de llegar a la tierra de Israel. Y está traído en el Talmud y en muchos comentarios que por qué, dice, hay un versículo muy conocido, no sé si en Ishayahu o en Isaías, que dice, Kol Barramán Nishma, que se escucha una voz en Ramá, en un lugar que se llama Ramá, una voz de un llanto, y Dios le dice al profeta, no te preocupes, es Rachel que está llorando y está pidiendo por sus hijos que están yendo al exilio. Como que Rachel fue enterrada en un lugar estratégico donde sus hijos, sus descendientes, iban a pasar camino al exilio por ahí, y eso iba a hacer que ella rezara por ellos. Al verlos pasar por ese lugar, ella rezara por ellos y Dios le promete, quédate tranquila, que van a volver a su tierra. Entonces dice que el Ohr HaChaim termina diciendo que en realidad toda esta situación Dios la provocó para que sí exista el encuentro entre Labán y Jacob. ¿Sí? Primero, para que no pudiesen decir que Labán era más fuerte que Dios y que por eso Jacob se tuvo que escapar porque Dios no podía cuidarlo. Le demostró que estando Labán al lado, él igual estaba protegido. Segundo, para lograr el pacto que muchas generaciones después salvó al pueblo judío, porque el rey de Aram Naharaim, que era descendiente de Labán, no los atacó. O sea, no los pudo atacar porque él rompió el pacto. Él quiso atacarlos y Dios no lo permitió porque él había roto el pacto que habían hecho Labán con Jacob. Y el tercer motivo, porque sin querer Jacob, cuando le dijo a Labán, aquel que se robó tus ídolos, que muera, entonces él sin querer sentenció de muerte a su esposa, pero la esposa fue enterrada fuera de la tierra de Israel con un motivo que muchos miles de años después ella iba a rezar por sus hijos al verlos pasar al exilio y eso iba a traer finalmente la salvación del exilio, porque Dios iba a escuchar el rezo, iba a escuchar el llanto de Rachel y esto iba a traer la salvación del exilio. Entonces, concreto, para nosotros, saber que la salvación viene de Hashem. Muchas veces vemos cosas, no entendemos cosas, no sabemos por qué las cosas suceden,
todo está digitado, todo está manejado. Dios puede hacer los milagros que quiere, pero hay veces que nos hace pasar por situaciones para mostrarnos tal vez su grandeza, su poder, tal vez para mostrarnos en quién debemos confiar. O sea, no debemos confiar en que nos podemos escapar, que somos más rápidos que el enemigo. Tenemos que confiar plenamente que Hashem es el que nos cuida, que Hashem hace las cosas lo mejor para nosotros, y a veces, muchas veces, no nos damos cuenta porque no lo vemos en vida, obviamente. Acá pasaron generaciones para que esto tuviese una influencia sobre el pueblo de Israel más adelante. Pero bueno, a veces vemos cosas y no las entendemos, y saber que todo está destinado siempre para algo bueno, ¿sí? Tenemos que pensar que todo lo que Hashem hace es por algo bueno para nosotros, para todo el mundo, y que bueno, que podamos ver todas las cosas buenas que Hashem nos manda, si Dios quiere. Voy a hacer lejaim con agua nada más. Hoy es jueves, tengo que ir a jugar al fútbol, así que lejaim con agua. Lejaim, gracias. Gracias a ustedes. Y Gracias, Lejaim. Que Lejaim. ganes el partido. Van a hacer un minuto de silencio.